Bendiciones con todos, ¿sí? Seguimos en la Semana Santa. Hoy vamos a trabajar en el tema 2, Lunes Santo, ¿sí? En el cual vamos a hablar de la autoridad del rey y la purificación del templo, ¿sí? Jesús purifica el templo y también maldice una higuera. Maldice una higuera. Y para entender esto vamos a leer San Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Póngale asunto a esta palabra. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. El templo, compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto tu alabanza. Entonces los dejó y, saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. ¿Sí? En Betania. También tenemos como la maldición de la higuera. En este evento ocurre en el Lunes Santo, el día después de la entrada triunfal. Aquí Jesucristo revela su autoridad como rey, como juez y sacerdote al purificar el templo de Jerusalén, que estaba convertido en un mercado. Así es. Capítulo 1. Hablemos del contexto histórico y profético. Primero, el contexto en la semana final. Jesús ya había entrado en Jerusalén como rey. San Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11. El pueblo lo reconocía extremadamente, pero el sistema religioso estaba corrompido internamente. Sí, corrompido. El lunes Jesús no va al palacio de Herodes ni a la fortaleza romana, no. Va directamente al templo. Esto es significativo. ¿Por qué? El templo representaba la presencia de Dios. Era el centro espiritual de Israel. Pero se había convertido en un sistema religioso vacío. Como hoy también. Y espero que nadie se ofenda por la verdad. Cristo confronta el corazón de la religión falsa. 2. Cumplimiento profético. Este acto cumple profecías como Isaías 56:7, que dice, mi casa será llamada casa de oración. Jeremías capítulo 7, versículo 11, cueva de ladrones. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3, el Señor vendrá a purificar su templo. Profecías cumplidas. Mire, Jesús está actuando como el Mesías prometido. En Jesús se cumplen todas las profecías. Es increíble. ¿Por qué muchos no quieren entender esto? No lo quieren reconocer como su Señor y Salvador. Capítulo 2. La purificación del templo. Mateo capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Primero, la corrupción del templo. En el atrio de los gentiles había venta de animales para el sacrificio, cambistas de dinero, explotación económica. No era el comercio en sí el problema, sino la codicia, la explotación, la corrupción espiritual. La religión se había convertido en un negocio, como en muchos también hoy día, y espero que nadie se ofenda por la verdad.
2. El acto de autoridad divina. Jesús no pide permiso, ejerce autoridad. Esto revela que Jesús es Señor del templo, dueño de la casa, juez del sistema religioso, porque el templo le pertenece. Tercero, significado espiritual. El templo representa también el corazón humano. Jesús purifica lo que contamina, lo que reemplaza a Dios, lo que corrompe la adoración. Y aquí hay un principio espiritual. Cristo confronta todo lo que contamina la verdadera comunión con Dios. Sí, Él confronta todo lo que contamina la verdadera comunión con Dios. Capítulo 3. La denuncia profética. Mateo capítulo 21, versículo 13. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús revela el contraste entre el diseño de Dios versus la corrupción humana. Primero, casa de oración. El propósito del templo era comunión con Dios, adoración verdadera, encuentro espiritual. 2. Cueva de ladrones significa hipocresía religiosa, apariencia sin santidad, uso de Dios para beneficio personal. No era solo corrupción económica, sino corrupción espiritual. Capítulo 4. La restauración del propósito. Mateo capítulo 21, versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Esto es profundamente simbólico. Antes el templo explotaba. Ahora el templo sana. Jesús restaura el propósito original del templo. Y eso es lo que hay que hacer ahora, restaurar el propósito original de los templos. Significado espiritual. Donde Cristo gobierna, los ciegos ven, los cojos caminan, los quebrantados son restaurados. La presencia de Cristo transforma el ambiente espiritual. ¡Qué maravilla! Capítulo 5. El rechazo de los líderes religiosos. Mateo 21, 15. Los principales sacerdotes y escribas se indignaron. Esto revela ceguera espiritual. No se indignaron por el pecado, se indignaron por la autoridad de Jesús. La religión sin Dios siempre rechaza la verdadera autoridad espiritual. Repito esto, la religión sin Dios siempre rechaza la verdadera autoridad espiritual. Capítulo 6. La adoración de los niños. Mateo 21, 15 y 16. Hosana al Hijo de David. Los niños reconocen lo que los líderes no pudieron ver. Jesús cita el libro de Salmos capítulo 8, versículo 2. Dice, de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Esto revela un principio poderoso. Los humildes reconocen a Cristo, los orgullosos lo rechazan. Sí, los humildes reconocen a Cristo, los orgullosos lo rechazan. Capítulo 7. Jesús se retira. Mateo 21, 17. Y dejándolos salió fuera de la ciudad, a Betania. Esto es espiritualmente muy serio. Jesús abandona el templo corrupto. Esto simboliza el juicio sobre la religión vacía, la retirada de la presencia de Dios. Sin la presencia de Cristo, el templo es solo un edificio como cualquier otro. Capítulo 8. Significado teológico profundo. Escuche bien. Primero, Jesús se revela como rey. Tiene autoridad sobre el templo. 2. Jesús se revela como juez. Confronta el pecado religioso. Tercero, Jesús se revela como sacerdote. Purifica lo que está contaminado. 4. Jesús se revela como Dios.
el templo le pertenece. 9. Significado profético. Este evento anuncia el fin del sistema religioso judío corrupto, el establecimiento de una nueva adoración espiritual, que el verdadero templo es Cristo. San Juan capítulo 2 versículo 19 dice: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando de su propia vida. Jesús es el nuevo templo. Capítulo 10. Aplicación espiritual. Primero, Cristo todavía purifica el templo hoy. El creyente es ahora el templo, como dice 1 Corintios 6, 19. Jesús quiere expulsar la hipocresía, el pecado oculto, la religión sin relación. 2. Cristo confronta antes de juzgar. La purificación es un acto de misericordia. Antes de la cruz hubo limpieza. Tercero, donde Cristo gobierna hay sanidad. Sanidad espiritual, restauración del alma, renovación del corazón. 4. La pregunta central. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿O hay cosas ocupando su lugar? Piénsalo, analice. 11, capítulo 11. Verdad central del lunes santo. El lunes santo revela que Jesús no vino solo a salvar, vino a purificar, confrontar y restaurar. Antes de la cruz hubo limpieza. Antes de la redención hubo purificación. Cristo no habita donde no es Señor. No habita. Capítulo 12, frase clave para enseñar. Jesús no solo quiere visitarte, quiere gobernar el templo de tu vida. Repito, Jesús no solo quiere visitarte, quiere gobernar el templo de su vida. ¿Sí? Entonces mire lo que hizo Jesucristo, los acontecimientos, ¿sí? También, como les dije al principio, está la maldición de la higuera. Él maldijo una higuera, ¿sí? Porque no tenía fruto, ¿sí? De eso no vamos a hablar ahora, ¿sí? De eso no hablar. Esperamos que usted lea en casa. Esperamos que también podamos hacer después algo sobre eso. Pero ¿no? Hemos hablado de la purificación del templo, que es algo esencial. Hoy día los templos tienen que ser purificados. Hoy día de los templos, de la liturgia de los templos, tiene que sacarse toda cosa que no tiene que ver con la palabra de Dios. Toda cosa que no tiene que ver con Jesús. Y dejar que Jesucristo entre por completo, ¿sí? Y dejar que el Espíritu Santo venga allí, que venga su gloria. Entonces las personas que vengan puedan recibir esa gloria, recibir un mensaje de Dios, ¿sí? Sacar todos esos mensajes que no son palabra de Dios. Sacar esos mensajes psicológicos, filosóficos, ¿sí? Que no tienen que ver nada con la teología, que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Y entonces Jesús vendrá al templo. Entonces la gente tendrá deseo de venir al templo, a la casa del Señor, a escuchar la palabra de Dios. Porque hoy día el mundo necesita escuchar la palabra de Dios, ¿sí? El mundo necesita templos purificados para que la gente pueda purificarse allí, encontrarse con el Señor Jesucristo. Una figura de un templo purificado es cuando Isaías, encontramos en Isaías capítulo 6, Isaías va al templo. Entra al templo y se encuentra con la gloria del Señor. Se encuentra que los ángeles decían al Señor: Santo, 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 ¿sí? Santo, Santo. Y se sentía impuro y él salió purificado de allí, ¿sí? Que los templos, oramos, ¿sí? Pastores, líderes de las iglesias, que hoy día busquemos al Señor con todo el corazón, ¿sí? Busquemos al Señor, volvamos a la palabra de Dios. Dejemos a un lado los ritos religiosos, los programas y las cosas que son como atractivos para la gente, pero no cambia vida. Dejemos que la gloria del Señor esté allí, que la palabra pura del Señor sea predicada para que la gente sea convertida.
para que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Sí? Jesús quiere purificar cada templo físico y también cada templo espiritual, así como lo hizo el lunes santo. El lunes santo. Si no, nos va a maldecir, así como maldijo a la higuera. No vamos a dar fruto, no va a haber fruto. Si el templo sigue contaminado, no va a haber fruto para nada. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios, usted que está escuchando, y a lo mejor no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, aquí le presentamos la oración de fe. Le llamamos la oración de fe para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Usted hizo esta oración, maravilloso. Yo lo hice allá muchos años atrás. Yo antes creía que era un hijo de Dios, pero cuando me mostraron, me enseñaron con la palabra que tenía que aceptarlo, ¿sí? Lo hice un día y es verdad, me convertí en un hijo de Dios. No soy perfecto, pero hago todo lo posible por llevar la palabra de Dios a otros para que también conozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Usted que lo aceptó ahora como su Señor y Salvador, para crecer espiritualmente, venga a la palabra. Estudie la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo sabiduría para ponerla en práctica y después para predicarla a otros. Tome estos videos, escúchelos, vuélvalos a escuchar. ¿Sí? Una vez que ya ha aprendido, que está creciendo espiritualmente, trabaje con otros, predíquele la palabra de Dios. Llévele esta palabra a otros que necesitan también conocer estas verdades. El mundo está caído. El mundo está en serios problemas. ¿Y qué más la palabra de Dios para convertir el alma? Es que el alma que tiene que convertirse, el alma. ¿Sí? Nuestra vida toda y es la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso va a producir un cambio verdadero. ¿Sí? No rechace a Jesucristo. No lo rechace. Abra su corazón. Conviértalo en un templo. ¿Sí? Para que el Señor habite allí. Y le aseguro que su vida va a ser una vida llena de bendiciones. Nosotros de acá les deseamos que la gracia del Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes.